vías para explicar el procesamiento perceptual, ¿sí? Y habíamos hablado que básicamente cada tipo de sentido, entre comillas, ¿sí? Cada modalidad sensorial y sensoperceptual tiene unas vías y unas vías que se organizan topográficamente para mapear el mundo externo, para mapear los objetos que nos rodean, ¿sí? Recordemos que lo que yo les estoy diciendo hasta el momento es que las características, los objetos y sus características son construcciones que hace el cerebro a partir de las interacciones desde muy temprano, ¿no? Por eso esto necesita, el cerebro necesita experiencia y plasticidad temprana y movimiento para poderse cablear. Por ejemplo, una persona que haya tenido una ceguera muy temprana, más por algo periférico, y que después de 5 o 6 años pueda volver a ver, no va a ver nada, porque no tiene la organización topográfica cerebral para mapear las características de los estímulos. No puede reconstruir esos estímulos como objetos significativos, como gestals, como perceptos. Sí, construir ¿y qué características de los estímulos construimos? Pues construimos características, bueno, depende de la modalidad sensorial, ¿sí? ¿Estoy compartiendo pantalla? No. No, No, no. Ajá. Por favor, ustedes tienen que ser mis prótesis atencionales porque a mí se me pasa este tipo de cosas. Listo, acá estamos ya compartiendo pantalla. Entonces, habíamos hablado de diferentes vías topográficas, ¿no? Entonces, que van a permitir mapear diferentes rasgos o características de los estímulos por cada modalidad sensoperceptual. ¿Listo? Ahora, vamos a hablar entonces de las distribuciones topográficas visuales, que hablamos que partían de la distribución, de la forma como está organizada la retina. Entonces, nosotros vemos de acuerdo a cómo se organiza la retina. Y básicamente acá tenemos, recuerden que dos tipos de células receptoras, conos y bastones, que los conos son sensibles básicamente a tres tipos de longitud de onda para rojo, para verde y para azul, eh, y con base en la respuesta, en los potenciales postsinápticos que envían estas células, se van construyendo básicamente la cantidad de percepciones de colores y de formas que podemos tener, ¿sí? Entonces los conos van a generar una vía desde la retina, a partir de los conos principalmente, una vía que vamos a llamar parvocelular. ¿Por qué? Porque las neuronas del núcleo de ganglionares y el núcleo geniculado Diego, lateral son, dime, no sé si no sé si ya colocaste la presentación, pero por lo menos yo no la veo. No sé sí, ya la si, puse. Ya. ¿Ves? Sí sale. ¿ya? a mí Sí. sí, a mí Ah, sí ¿Qué me aparece. tienes, Samuel? Es que tienes la conexión un poco lenta, porque cuando estabas hablando también se te bloqueaba un poquito. bueno, entonces, Acércate al modem. Bien. Ay, me hiciste perder la carrera que llevaba. ¿En qué iba? ¿Quién me recuerda en qué iba? Estabas hablando de la vía de los conos, de los conos. Vía Son células particular. chiquitas, ¿cierto? Parvo es como pequeño, ¿no? Por eso es que los niños pequeños van a los párvulos. Entonces, la vía parvocelular, asocienla con los párvulos, con los pequeños, básicamente es una vía que parte de conos, va al núcleo geniculado lateral y luego se distribuye hacia la corteza visual primaria, ¿sí? Es una vía que al igual mapea las respuestas de los conos en términos de agudeza visual, en términos de reconocimiento de bordes, de texturas, de tamaños, de formas, qué es lo que forma un objeto en esencia, ¿no? El poder ver qué es o saber qué es un objeto. Sí, entonces esta vía va a permitir más adelante poder discriminar qué son los objetos con todas sus características y que más adelante esto va a ser altamente relevante para el procesamiento semántico, ¿no? Todavía no, sino hasta ahí va a permitir un procesamiento sensorial, perceptual y más adelante semántico. ¿Listo? Estas son las diferentes áreas que están respondiendo a estos componentes que les digo, ¿no? Entonces, a la forma, al color, eh, a la textura, etcétera. Entonces, recuerden, la vía parvocelular va a ser una vía principalmente ventral que facilita el procesamiento del detalle y de aspectos como forma, color, tamaño,
y textura. ¿Listo? Y permite pues discriminar. Bien. Visualmente podemos tener una vía que parte un poco más de los bastones y hacia las células ganglionares más grandecitas, entonces por eso se llama magna. O sea, lo magno es lo grande, ¿no? Alejandro al magno, el grande. Esta célula iría entonces desde la retina y muchas veces no pasaría por el tálamo, sino que directamente se desviaría hacia el colículo superior. Te recuerden que el colículo superior hace parte del tegmentum del mesencéfalo, por encima del acueducto cerebral. Y es una vía primitiva que se usan incluso reptiles y aves y demás para localizar no el detalle de los objetos, sino la posición de los objetos. Entonces la vía magnocelular va a ser una vía esencial para el procesamiento de dónde están los objetos, para el procesamiento de la posición, cambios de posición, velocidad, profundidad. Entonces esta vía va a ser muy importante. Esta vía se va a acoplar, por ejemplo, de forma enorme con la motricidad, más adelante en otros procesamientos más elaborados, para permitir determinar, para poder responder, por ejemplo, tomar objetos en el espacio, ¿sí? O patear un balón que se está moviendo, o bailar, o saltar, ¿sí? Entonces, la vía magnocelular va a ser muy importante para ubicar objetos y responder ante objetos que cambian de posición en el espacio. Y más adelante, entonces, va hacia bastones, colículos superiores, pulvinar, B5, es área visual 5, y componentes más parietales superiores, ¿sí? Dorsales, que se integra también a las vías de la atención, ¿sí? Entonces también va a ser muy importante para aprender a mover los ojos, para prestar atención a diferentes componentes. Entonces, si se van dando cuenta, ya aquí van a comenzar a surgir también síndromes como dorsales, ventrales, relevantes o que llevan a también comorbilidades atencionales o comorbilidades perceptuales de otro tipo, ¿sí? Incluso semánticas o nésicas. Bien. Hay otras vías topográficas, ya, esto es para lo visual, ¿no? Para lo auditivo, por ejemplo, los principales rasgos auditivos que percibimos son los tonos. Y entonces, en este caso, alguien creo que tiene el micrófono abierto. Los tonos son las frecuencias, ¿no? Entonces, la retina está en la cóclea. La retina no, la cóclea está organizada de forma tonotópica, es decir, de acuerdo a las frecuencias, de frecuencias más bajas a frecuencias más altas, y esto va a permitir una señalización neural a través del nervio auditivo, ¿sí? El tallo cerebral, las olivas, el tálamo. Entonces en el tálamo será el núcleo geniculado medial y las conexiones con la corteza auditiva primaria, que está acá dentro de la cisura de Silvio, ¿sí? Entonces, esta corteza auditiva primaria o giro de Helsch va a ser la que también tiene una organización tonotópica, es decir, con frecuencias. Si se llegara a dañar, pues tendríamos sordera para las frecuencias que se hayan dañado y para el campo auditivo contralateral, principalmente, ¿no? O lo mismo en el tálamo. Claro, como está tan protegida, es difícil que se dañe. Hay otras distribuciones. Bueno, y esto de lo auditivo, entonces las vías se van a venir hacia ya las cortezas temporales, básicamente el giro temporal superior. Recuerde que la cara lateral del lóbulo temporal tiene 3 giros: giro temporal superior, giro temporal medial y giro temporal inferior. Esto sería ya la parte ventral, que sería el giro occipitotemporal o fusiforme, ¿no? Bien, y la corteza parohipocampal ya más hacia esta parte. Entonces, el giro temporal superior son las áreas secundarias o A2 de la corteza auditiva, de la corteza auditiva, ¿sí? Que ya no responden tanto a las frecuencias, sino que responden más a rasgos de los sonidos, tales como fonemas, música, palabras escuchadas, no vistas, y sonidos del ambiente. Entonces, por eso, daños en la corteza auditiva secundaria pueden conllevar a pérdida específica para algún tipo de sonidos. O sea, no eres sordo porque estás respondiendo a todas las frecuencias, ¿sí? O sea, los componentes acústicos están bien, pero no puedes escuchar, por ejemplo, solo palabras,
Entonces, la incapacidad para escuchar palabras sería una agnosia para el lenguaje, una agnosia o una sordera pura para palabras, ¿sí? También puede ser que tengas una incapacidad exclusiva para escuchar el ruido del ambiente, entonces que no discrimines los pitos o los pajaritos o que corren una mesa, o sea, escuchas el ruido, pero para ti es ruido, o sea, no logras saber qué sonidos están sonando, a qué se hace referencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo hago esto, ¿qué sonó? ¿Como un cajón? Un cajón cerrándose, ¿cierto? Por allá en el fondo se escucha como una alarma. Eso, discriminar esos sonidos, depende pues de haberlos escuchado y demás. Pero entonces, personas con estas lesiones no podrían saber que es un cajón, simplemente sería ruido de fondo, ¿vale? O la música, para discriminar la música. Cuando se comienza a adquirir el lenguaje y se comienza a especializar el cerebro en muchas personas, no en todas, esto toma asimetrías, donde en muchas personas los componentes izquierdos van a responder mucho más hacia aspectos lingüísticos, principalmente fonológicos, y aspectos derechos van a responder principalmente a aspectos del sonido ambiente o de la melodía musical. ¿Sí? No tanto el ritmo, porque el ritmo sería más hacia acá, un poco más aspectos plásticos musicales. Preguntas hacia el final, Laura y demás. ¿Listo? Entonces vayan apuntando para que no se les olvide. Bien. Tenemos entonces también distribuciones somáticas y entonces que permiten que entonces parten de diferentes receptores cutáneos principalmente. Bueno, también pueden haber receptores en los músculos o receptores en otros componentes en los músculos, en las articulaciones, que permiten tener otras percepciones. Entonces acá podemos dividir una percepción somática externa, una esterocepción o de la piel, ¿sí? Y una percepción interna o interocepción, que la interocepción tendría que ver con percibir la posición del cuerpo y percibir las vísceras, ¿no? Entonces toda la parte visceral es un poco más como hacia lo emocional, que también es importante para el esquema corporal, pero la parte de los músculos y de las articulaciones sería fundamental, o sea, esas señales para la propiocepción, que es la capacidad de percibir la posición del cuerpo y los cambios de posición del cuerpo, saber que están sentados, saber cuando van caminando, esta retroalimentación continua, ¿vale? Entonces, tenemos unos mecanorreceptores externos que sería que dan señales de tacto, ¿sí? Unos que son importantes también para construir la sensación de que tenemos un cuerpo, ¿bien? Y de cada uno de los órganos del cuerpo. Unas señales de temperatura, unas señales de dolor, unas señales de presión, unas señales de tacto, ¿sí? De tacto no, sino de caricias, de tacto social, de ser acariciado, y algunas de movimientos que son más propioceptivas, ¿no? Todo este tipo de señales provienen de los receptores que están en la piel, en los músculos y en las articulaciones, y bueno, y en las vísceras. ¿Listo? Entonces esto va a generar muchos mapas diferentes, que ya los vimos. Para generar estos homúnculos, bueno, no los hemos visto, estoy confundiendo clases. Entonces, que van a ir al tálamo, ¿sí? Bien por las vías ascendentes, llegan hacia el tálamo, se distribuyen hacia la corteza somatosensorial primaria, que es la corteza S1, área 1, 2, 3 de Brodmann, en el lóbulo parietal, ¿sí? Prerolándica, digo postrolándica o postcentral. Que es lo que formaría ese homúnculo somatosensorial, que creo que no lo tengo acá, pero yo creo que ustedes han visto figuras de homúnculos muchas veces. ¿Sí las han visto? Sí, profe, que tienen como los labios todos grandes y las manos también todas grandes. Eso, que se parecen como al Tino Asprilla, ¿cierto? Entonces, y esto depende de la cantidad de señalización que llegue desde las cortezas, de las vías, sensoriales, ¿no? Entonces, si tú te entrenas y de acuerdo también a la cantidad de receptores que tienes una altísima cantidad de receptores cutáneos,
Entonces, las áreas corticales encargadas de ese procesamiento por ejemplo, de los dedos, de los labios, de la piel, va a tener mayor cantidad de receptores, ¿sí? Entonces, generando, por eso se ve tan como amorfo, como tan deformado ese homúnculo, ¿no? Entonces, porque está respondiendo es a la sensibilidad cutánea y no tanto a la forma como que tenemos, ¿no? Entonces, aquí vemos un poco las vías propioceptivas, entonces, que les hablaba que son muy importantes también, por ejemplo, en algunos casos para entender cómo se va construyendo la noción del cuerpo y del movimiento, ¿sí? Y que están acopladas a lo motor y a la percepción del movimiento, si se dan cuenta, la vía dorsal visual, entonces esto se va a acoplar de buena forma a las vías visuales. Y acá tenemos, por ejemplo, el homúnculo, ¿sí? Ya lo busqué rápido, dejarme esta diapositiva. Entonces, con las áreas más sensibles y que estarían determinados por la cantidad de tejido cortical dedicado a ese procesamiento, ¿no? Esto miren que ya es la ínsula, entonces está más hacia lo visceral. Bien, esto genera pues alteraciones extrañas, por ejemplo, como que si pierdes una mano, pierdes las aferencias de la mano, y al no tener las aferencias de la mano, entonces estas neuronas no son inhibidas. Cuando a ti no te tocan, cuando tú no estás usando una parte del cuerpo, esto genera una inhibición sobre las áreas que no están siendo estimuladas, de forma que se resalten las que están siendo estimuladas. Por ejemplo, si te estás afeitando, te estás maquillando para sentir más la cara, o si te están tocando las mejillas. Sí, entonces, por ejemplo, si alguien te está tocando las mejillas, pero no tienes una mano o te anestesiamos una mano, ¿sí? Puede ser que comiences a tener que la sensación de la mejilla contagie la actividad nerviosa y entonces comienzas a tener percepciones fantasmas de la mano que está ausente o anestesiada, ¿sí? Eso también facilita, por ejemplo, tener sensaciones empáticas. Cuando tú ves que alguien, por ejemplo, se golpea o algo así, una mano se machuca, estas neuronas también pueden llegar a responder de forma especular, ¿sí? Generando sensaciones empáticas de dolor o somáticas, ¿sí? Bien, entonces, bueno, esto es más sobre la propiocepción, que iría como atado a la diapositiva anterior. Que como también un mecanismo para mapear el mundo, ¿no? El mundo corporal. Entonces vean que hay varios mapas corporales que vamos construyendo a lo largo de la vida. Bien. Entonces, en general, en las diferentes vías, tanto auditivas, visuales, táctiles, se forman mapas ventrales y mapas dorsales, ¿no? Se estima que las corrientes un poco más temporales van a converger, o el procesamiento más temporal, o los axones, las vías, por ejemplo, a través del fascículo longitudinal inferior, van a converger más hacia un procesamiento de saber qué son los objetos. Mientras que las vías como dorsales van a converger, van a hacer un procesamiento más hacia dónde están los objetos, ¿sí? Tanto en lo visual, pero también en lo auditivo, ¿sí? Como en lo somestésico. Entonces el procesamiento somestésico va a descender, pasando acá por el giro angular, ¿sí? Y también a través del tálamo hacia estos componentes para identificar objetos táctilmente, ¿sí? La estereognosia, o auditivamente, ¿sí? Entonces va a ser este giro acá, que esto va a ser fundamental, estas áreas, entonces, temporales ventrales para el procesamiento semántico, es decir, qué son las cosas, hacer categorías semánticas. Mientras que estas vías dorsales van a ser fundamentales para poder orientar nuestra atención. Recuerden que esto tiene que ver mucho con los procesos de orientación atencional, para ya no discriminar qué son las cosas, sino para saber dónde están los rasgos esenciales de un objeto para responder a una tarea, ¿sí? En esencia, también, siempre que hablemos de nocias, ¿sí? Y de percepción, veremos que hay tres tipos de mapas o tres tipos de procesamientos que se dan. Un procesamiento a nivel sensorial, que fueron lo que yo les contaba de las aferencias y referencias. Un procesamiento a nivel perceptual, que es la capacidad de construir las características de un objeto, ¿sí? Que sería un procesamiento más gestáltico, más de la forma. Entonces, construir aspectos como color, forma, tamaño, textura, tono, ¿sí?
y incluso pues algunos aspectos relacionados con posición, que podríamos decir esto en lo que es más dorsal y ventral, o sea, más si es aspectos de la forma o aspectos de la posición, ¿sí? Y ya un componente asociativo, conceptual, que permite integrar esto a tu experiencia, que permite integrar esto también al uso, a la función, ¿sí? Y sería el componente asociativo, conceptual de la percepción, ¿no? Entonces, siempre que analicemos la percepción y las nocias, vamos a hablar de 3 niveles: lo sensorial, lo perceptual y lo asociativo. Por lo tanto, pueden haber en todos los mapas, en todos los procesamientos que yo les hablé, en lo visual, en lo auditivo, en lo semestésico, pueden haber alteraciones sensoriales, que pueden ser centrales o periféricas, alteraciones perceptuales para construir las características de los objetos, o alteraciones asociativas, que son más en categorizar, ¿sí? Por ejemplo, ahí estaría entre esto la diferencia entre la agnosia para colores o acromatopsia y la para nominar colores, ¿sí? O la acromatoagnosia, ¿sí? Que era un poco entonces, el uno es una alteración un poco más categorial, asociativa, y el otro es una alteración un poco más perceptual, ¿sí? Lo mismo, puede ser que tú no percibas caras, pero sí puedas saber sobre razas. O agrupar personas familiares a no familiares, no por la cara, sino por otros rasgos, por las prendas de vestir. O puede ser que discrimines caras, pero no logres asociarlas en categorías, ¿sí? Entonces, esto también implica asociación categorial y describir el uso de los objetos. Bueno, entonces lo mismo. Entonces, vamos a tener tipos de mapas de procesamiento en 3 niveles perceptuales: sensorial, perceptual, asociativo, y van a haber también alteraciones en esos 3 niveles, ¿sí? Entonces vemos acá más de lo mismo. Bueno, hasta ahí un poco toda la parte teórica, explicativa de cómo se sucede el procesamiento perceptual, ¿sí? Hablemos ahora sí de las agnosias como tales. Yo hago acá una división de video.